proyecto dedicado a la divulgación, formación y terapia psicológica. Consulta nuestros servicios en nuestra web y redes sociales. Relacionado también con la medicación, al final, todo efecto de sustancia en el organismo es para intentar mejorar algo biológico. Entonces, hablando de problemas psicológicos y del uso de fármacos, nos gustaría saber cuál es el papel de las variables biológicas dentro de los problemas psicológicos, si sirven de disposicionales, si son causas o qué función tienen. Pues esto está fenomenal que lo preguntéis, porque es algo que se nos suele criticar bastante, ¿no? Desde el análisis de conducta, como que uno se centra en los síntomas o las manifestaciones, o que nos quedamos en la parte más superficial, y la verdad es que no seríamos para nada buenos profesionales si no tuviéramos en cuenta esto. Es decir, toda la historia de aprendizaje, y estamos trabajando con organismos, ¿no? que al final la biología permite la conducta, ¿no? Entonces, por supuesto que son variables que tenemos en cuenta, ¿no? Ahora, que sean causas, pues es que ya sabemos, todo es multicausal y es muy difícil también que sepamos, incluso aunque sepamos que hay una influencia por parte de unas variables biológicas, qué porcentaje de influencia hay en esas variables biológicas, ¿no? ¿Dónde empieza el organismo? ¿Dónde acaba? ¿Dónde empieza lo social? ¿Dónde es la propia historia de aprendizaje? Entonces, por supuesto que la tenemos en cuenta, y por eso ocurre que en muchas ocasiones, tampoco podemos presuponer que cuando una persona viene a consulta también es algo psicológico, ¿no? Como ocurre desde el modelo médico, que se presupone que hay un daño orgánico ya de primeras, ¿no? Es decir, pero en ocasiones tenemos que decirle a la persona, ¿cuándo ha sido la última vez que te has hecho un análisis? ¿No? Recuerdo un caso de una chica que era muy buena estudiante, llegaba a la selectividad, selectividad entonces, ahora no sé cómo se llama, pero era incapaz de estudiar, ¿no? Se sentía un cansancio y una fatiga enorme, y resulta que lo único que estaba pasando ahí era que tenía una anemia muy importante, ¿no? No se explicaba, o sea, cuando estaba evaluando no se explicaba por cualquier otro elemento, ¿no? O otra chica que acudió y tenía ansiedad, no había patrones como muy claros, tenía bastantes estrategias, y se me ocurrió preguntar o evaluar, y al final esta chica todos los días se tomaba un termo de café entero, Coca-Cola y fumaba, ¿no? Entonces, todos ellos estimulantes que lo que hacía era que su activación basal, bueno, pues estuviera por las nubes, por ejemplo. Entonces, no podemos negar la influencia de las variables biológicas, y por supuesto tenemos limitaciones en cuanto a que no sabemos en qué grado pueden estar afectando, pero tenemos que tenerlas en cuenta. Igual que tratar con un adolescente, ¿no? Y sabiendo los cambios hormonales que pueden ocurrir y cómo esto incide en la conducta, pues negarlos sería algo, pues desde luego, arriesgado. Con todo este tema de los problemas psicológicos, las etiquetas, creo que uno de los principales problemas, que al final es lo que comentaban, debatían Santiago Benjumea y Jesús Ramírez Bermúdez en el episodio que hicimos de psiquiatría versus psicología, que es un poco el tema de las categorías sobreincluyentes, y es que acabamos por etiquetar bajo un mismo nombre, como puede ser la depresión, cosas en las que quizá el papel sí que sea, en algunos casos, más fundamentalmente biológico y en otros casos sea totalmente social. Entonces, de esa manera que estamos categorizando de una manera excesiva, o sea, estamos metiendo dentro del mismo saco a lo mejor una persona que viene por una apatía comportamental, una tristeza, el quedarse en casa, etcétera, pero que todo eso venga porque ha tenido un accidente, un cambio hormonal, un X, y otra persona que a lo mejor tiene problemas en su trabajo, tiene problemas con sus relaciones, tiene problemas X. Entonces, en base a esa forma de la conducta, acabamos haciendo unas categorías que entra todo, y que creo que es ahí donde reside el principal problema de que luego haya confusiones, de que la gente diga, hombre, ¿cómo me puedes decir que esto es social? Si no me pasa absolutamente nada, tengo una vida perfecta, lo único que desde que me diagnosticaron X enfermedad, yo pues estoy siempre triste. ¿Crees que esa depresión en ese caso, diferenciada de la depresión que puede venir más por el entorno, crees que lo deberíamos llamar de la misma manera, o deberíamos empezar a hacer categorizaciones siempre funcionales y nos libraríamos del problema? Diría la B. Es decir, análisis funcional, ¿no? Siempre digo que, claro, aquí lo que nos confunde es eso, es la forma, ¿no? Nos centramos en la forma, y no porque haya cosas que se parezcan significan necesariamente que sea lo mismo. Por ejemplo, sin ir más lejos, el COVID tiene un montón de síntomas que son perfectamente compatibles con la ansiedad. Sensación de ahogo, bueno, en fin. Y muchas veces nos hemos encontrado con personas que han dicho que estoy experimentando esto,
Y resulta que en unos casos era ansiedad y en otros casos era COVID, ¿no? Y fijaos, estamos aquí hablando de que el COVID en este caso está perfectamente, o se conoce, ¿no?, cuál es el virus y de qué manera funciona, etcétera, pero tendríamos que trabajar o abordar esto de manera diferente. Lógicamente, pues si alguien viene con COVID, pues vaya usted al médico y que le recete lo que le pueda ayudar, ¿no?, a paliar estos síntomas. Entonces siempre digo que cuando trabajamos o queremos etiquetar, yo creo que siempre vamos a estar siendo injustos con alguna persona. Es decir, no pueden venir dos personas con depresión y yo tratarlas de manera exactamente igual. O sea, está claro que va a haber puntos en el tratamiento que van a coincidir, lógicamente, pero yo estaría siendo injusta con una de ellas, ¿no? Entonces, dejándome llevar por ese título que parece o que me podría dar un manual perfecto de cuáles son las pautas a seguir, ¿no? Léase usted la página 12 de la depresión y aplique esta técnica en la sesión número 4, etcétera. No somos así, es decir, aunque a nivel grupal podamos extraer o hacer determinados resúmenes o llegar a conclusiones, ¿no?, de un comportamiento relativamente estable, cada persona es única. Y como tal, yo creo que lo mínimo que le debemos a alguien es responder a su propio análisis, ¿no?, y a su propia problemática. Has mencionado por encima también la forma y la función, y nos gustaría que indagases también en qué diferencia hay entre la forma y la función dentro de la psicología. Bien. La forma al final es aquello que podemos observar, que podríamos medir, ¿no? Por ejemplo, ahora podría deciros que el hecho de mover mi mano, ¿no?, esta es la forma, ¿no?, en la que yo a lo mejor me expreso, ¿no?, y la estoy moviendo adelante y atrás, estoy abriendo y cerrando los dedos, etc. Eso sería centrarnos tal cual en la forma. Ahora, ¿cuál es la función, ¿no? Pues bueno, puede ser que me ayude a mí a naturalizar mis gestos, o en un momento determinado puedo hacer o señalar algo, y la función que tengo es explicaros algo, ¿no?, y que pueda llamar vuestra atención y ir en un sentido, ¿no? Creo que además lo decía en el episodio que grabé con vosotros, ¿no?, pero que para suerte de los psicólogos también, y yo creo que también de las personas, lo suyo es que las intervenciones estén basadas en la función, porque si no significa que habría tantos tratamientos como conductas que podemos observar. Y realmente la variedad de conductas no es infinita tampoco, porque el ser humano puede hacer determinadas cosas también hasta un punto, ¿no?, pero sí que es verdad que se nos alargaría muchísimo, ¿no? Entonces, no es lo mismo mover la pierna para no dormirte, por ejemplo, que mover la pierna para aliviar una ansiedad, o porque consideremos que si muevo la pierna entonces voy a evitar que ocurran cosas malas. Sin embargo, la forma es exactamente la misma, pero os he descrito ahora mismo 3 funciones diferentes, ¿no? Entonces, en la medida en la que no esté trabajando en la función, que es el para qué de la conducta, ¿no?, nada ocurre porque sí, absolutamente nada. Otra cosa es que no tengamos la respuesta para explicar lo que nos ocurre, ¿no? No, es que yo de repente hago esto, ¿no? Bueno, que no sepamos qué es lo que lo está explicando, porque a veces no es tan claro como se ha caído la planta, ¿no?, o ha pasado X cosa, no significa que no estén factores influyendo en nuestra conducta, pero nada ocurre porque sí. Y por definición, cualquier conducta que aparece, ¿no?, en nuestro repertorio es porque está cumpliendo una función. Y ahora vamos también a evitar entrar en esta parte en la de, bueno, yo me busco el problema, que esa es una de las, yo creo que de los puntos, ¿no?, más complejos de abordar, porque a veces en consulta tampoco gusta cuando se da el análisis funcional, y lo entiendo, ¿no?, porque otra vez pone como el foco en alguien se ha buscado esto. Gracias por ver o escuchar un episodio más de Engrama. Recuerda que puedes consultar nuestros servicios de terapia y nuestros últimos cursos formativos de psicología científica en nuestra web. Tienes el link en la descripción.